Hola, ¿cómo están? En la última meditación tuvimos un tema interesante que ver. Tiene que ver la manifestación, tiene que ver con los secretos. Todo eso está mezclado, todo eso es parte de un... El único tema aquí es por qué es que nuestros deseos no se manifiestan, por qué es que es tan complicado poder atraer algo. ¿Por qué es que por más que lo intentemos o intentamos, no funciona del todo, no es eficaz, tienes que hacer mucho esfuerzo, funciona o no funciona, sientes que va bien por un momento, después sientes que no funcionó bien. Entonces, todo eso tiene un sentido, tiene un motivo muy interesante. Y en esa imagen que estamos compartiendo, muestro cómo es todo el proceso. Esto, créanme que me ha tomado bastante tiempo entender, son varios años porque lo que les voy a mencionar es parte de lo que se conoce como decretos, el secreto, la ley de atracción, las manifestaciones. Si bien es cierto, tiene un mismo sentido, de cierta forma, pero ciertamente está en desorden y por pedazos. Entonces, lo que nosotros entendemos no necesariamente es algo que está funcionando del todo. Si bien es cierto, son verdades a medias, podemos decirlo. Y al ser una verdad a media, puede funcionarte como que simplemente no te funciona. Depende mucho de cada uno, del perfil de cada uno. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la historia de cada persona. Cada uno de nosotros tiene una historia muy particular, historia compleja, a favor o en contra, con buenos, malos padres, con buenos entornos, con malos entornos, con posibilidades, imposibilidades. Cada uno ha elegido el motivo por qué llegó acá, pero no nos han enseñado cómo funciona esto de acá. Entonces, esto es algo que me ha tomado tiempo desarrollar y lo comparto con ustedes porque a todos nos va a servir de cierta forma. Primero que nada, ¿qué es lo que queremos hacer cuando intentamos manifestar algo, cuando intentamos atraer algo? Lo que todos conocemos es enfócate en la idea, siéntelo, vívelo, como que ya se hubiese, como que si el deseo ya se hubiese dado, como que si la petición ya fue un hecho. Incluso Jesús lo menciona de esa forma, ¿no? Dentro de su escrito ciertamente menciona el hecho de que poder atraer significa el hecho de poder sentirte merecedor de eso. Y eso tiene lógicamente un gran sentido, ¿entienden? Muy un gran sentido, porque esa forma es uno de los métodos para poder como que reduce todo el plano de lo que queremos manifestar o entender en una línea muy, muy llana. Y eso tiene un beneficio en el sentido de que el proceso lo hace más sencillo, pero al mismo tiempo es muy complejo porque cada persona es diferente. Cada uno tenemos nuestros propios traumas, complejos, prejuicios, el que dirán y tantas cosas más. Entonces, eso es parte de un descubrir para cada uno de nosotros. De principio, si ustedes se dan cuenta en la gráfica, nuestra mente, nuestro cerebro, está dividido en tres partes. La mente consciente, que es la que básicamente, eh, la que intenciona nuestras ideas todos los días, los deseos, lo que deseamos atraer para nosotros, los estudios, las propiedades, el beneficio, los alimentos, todo lo que puedas imaginar y todo lo que normalmente tú buscas día a día está en tu mente consciente, porque estás pensando en eso. Luego eso equivale a un 10%. Luego está la mente subconsciente. La mente subconsciente es una parte en donde están las tareas pendientes, las preocupaciones, los hábitos, el tema cotidiano, que tienes que pagar la universidad, tienes que pagar la casa, tienes que comprar el mercado, tienes que pagar el teléfono, tienes que salir a algún asunto pendiente, tareas, etcétera. Claro, todos sabemos de qué hablamos. Son tareas en segundo nivel. Perfecto. Y está la mente inconsciente. La mente inconsciente guarda un gran porcentaje en nuestra mente en cuanto a lo que son recuerdos, traumas, memorias profundas, creencias limitantes, programaciones,
culpas, rechazos y tantas historias más. Aquí está el centro del asunto. ¿Cómo funciona eso acá? Por decirte, tú que fuiste niño, porque estas son situaciones de niñez, que fuimos niños y las cuales tuvimos un padre, una madre muy dura con nosotros, o llenos de prejuicios, o llenos de miedos, muy típico, llenos de miedos, no, que no sales porque quiero evitar que te pase algo, no que no, abrígate más porque tengo miedo que te pase algo. Es más, nosotros de cierta forma transmitimos los miedos a nuestros hijos. Eso es lo que han hecho con nosotros nuestros padres. Obviamente con un sentido más de protección, por buena voluntad, pero finalmente el daño se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona empieza a crecer con esos temores, esos traumas, esos prejuicios, racismo y tantas tonterías, tantas tonterías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toda esa información se acumula en todo ese daño se acumula dentro de nosotros. Daños que fueron bruscos contigo, que te golpearon, que fueron agresivos contigo, que fueron quizás muy melosos, muy sobreprotectores, etcétera, etcétera. Todo vale, todo está incluido. Nosotros ya venimos con estas heridas que van poco a poco marcando nuestra niñez. Y vamos creciendo, va pasando la vida, van pasando los años y vamos adhiriendo capas sobre capas, tapando, ocultando el daño que recibimos, porque muchas veces lo olvidas. Tuviste un trauma con tu papá, con tu mamá, un trauma con el vecino, con algún hombre, un tema sexual, que ciertamente le tienes miedo a los hombres, ¿no? No, 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 no. Entonces tú simplemente consideras que no, que incluso puedes tener rechazos hacia ellos, cosa que lo he visto muchas veces. Rechazos hacia los hombres, ¿no? Que ellos son infieles, ya categorizan a todo el mundo así, ¿no? Infieles o típicas frases que son básicamente programaciones. No, es hombre, ¿no? ¿Entiendes? Entonces ya lo asemejan como algo negativo. En el caso de las mujeres también pasa lo mismo, ¿no? No cambia mucho el asunto. Entonces el tema va con que ciertamente todas esas programaciones se van acumulando ahí. Y tiene que ver con miedos. ¿Por qué? Porque tu papá le fue infiel a tu mamá. Ponle. Entonces tú sentiste un dolor ahí, un dolor porque sentiste viste cómo tu madre sufrió por ese momento, por ese evento. Entonces tú amas a tu papá, pero sientes ese dolor en contra de él. Sientes que le hizo daño a tu madre, entonces ahí está chocando. Entonces tú vas creciendo y vas colocando capas tras capas tras capas, vas haciendo de pareja, haces tu vida como puedes. Finalmente llega un punto en donde te muestras al mundo como una cebolla, que tienes múltiples capas y un centro que está dañado. ¿Ok? Dañado. ¿Y cómo te das cuenta que está dañado? Porque finalmente tus relaciones no funcionan. Tienes prejuicios con los hombres, estoy hablando en el caso de las mujeres, lógicamente. Prejuicios con los hombres, temas de incluso entrar a colapsos de feminismo, ¿no? Porque obviamente estás en contra de los hombres. Y viceversa, y en el caso de los hombres también es la misma gracia, ¿entienden? El hecho de poder, de ser un picaflor, el papá estuvo con muchas mujeres, entonces el hijo entiende que es algo que está bien, que es normal, que debería ser así. Eres hombre, y como es hombre, te permite ciertas cosas. Lo mismo que las mujeres, son prejuicios, programaciones que van entrando, ¿se dan cuenta? Entonces cuando van creciendo esos niños, siéndose niños, adolescentes, jóvenes adultos, y así van creciendo con esas capas. Plum, plum, plum. Entonces, ¿qué pasa cuando eres adulto? Estás con tu pareja y tienes que buscar a alguien más. ¿Por qué? Porque en niñez empezaste a ver que esas normalidades pasaban. Sentías que una falta de amor por parte del padre, ¿por qué? Porque no se expresó contigo seguramente, no tuvo ese contacto contigo. Entonces, todo ese tipo de daños reflejan directamente de la niñez hacia el tema adulto, porque empiezas ahí a reflejar lo que tenías ahí atrás. Y lo mismo pasa con el tema económico. Pongamos el ejemplo de que la relación de familia se dividió. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo de que el padre o la madre perdieron el trabajo y la economía se complicó.
y finalmente se separaron. Entonces los hijos relacionan, relacionan, ellos pueden relacionarlo porque desde su punto de vista muy pequeño y sesgado, ellos ven que a causa del dinero sus padres se separaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos pueden desarrollar un temor al dinero para evitar que su familia se divida. Entonces siempre están viviendo las justas. ¿Entienden? O sea, la abundancia ya no entra como colapso en tu vida. ¿Por qué? Porque de por sí, de forma involuntaria, de forma inconsciente, la alejas. Porque tú quieres ciertamente vivir con tu pareja, estar bien, mantener un núcleo familiar, pero estás atajado o estás enganchado en base al miedo, no en base al crecimiento familiar, al crecimiento como comunidad, etcétera. No, tú estás protegiendo a tus seres queridos del dinero porque eso fue lo que rompió la relación de niños. Entonces tú empiezas a relacionar con sentido o sin sentido. Ni siquiera puede haber pasado eso y eso fue tu percepción en ese momento y tú lo entendiste que fue así. De tal forma que en la niñez se alojan todo tipo de traumas, traumas que reflejamos cuando estamos adultos. ¿Entiendes? Pues si fuiste violentado por tus padres o violentados por otros vecinos, por tu colegio, el bullying o cosas semejantes, también se refleja en tu personalidad. ¿Entiendes? Entonces eres más tímido, más retraído, más introvertido. Y no porque necesariamente seas una persona, este, no porque necesariamente seas una persona más parca o retraída, sino porque te apagaron en cierto momento de tu vida en el cual tuviste tenías la posibilidad de poder evolucionar de una forma distinta, pero obviamente tu entorno te agobió y no supiste expresar ese asunto, sin considerar el hecho de que pueden haber un N cantidad de posibilidades en cuanto a lo que vendría a ser posibles traumas y asuntos en tarea en pendiente. Y creo que cada uno ya entendemos de qué estamos hablando. Bien, entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Yendo ya directamente a la práctica. Cuando empezamos a intentar manifestar, decimos, ¿sabes qué? Yo quiero, ya soy económicamente más libre, más activo, entonces digo, ¿sabes qué? Quiero comprarme mi casa. Quiero comprar mi casa con mi esposa, quiero comprar una casa. Bien, entonces empezamos a intentar manifestar, decimos ya, la ley de atracción, la manifestación, decretos, etcétera, tantas historias que escuchamos. Es verdad, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando nosotros decretamos, empezamos a decretar con la mente consciente. Y esa mente consciente es una mente que tiene poco poder en comparación de todo el resto o toda la amplitud de nuestra mente total. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros trabajamos con la mente consciente, trabajamos solamente con un 10%. Nuestra energía, tomemos en cuenta algo importante que debemos considerar siempre. Nuestra mente es una constante antena que está emitiendo señal todo el tiempo. Y esa señal se manifiesta en base a retorno, porque esa señal va directamente a lo que llamamos el éter, el espacio, el chi, el prana, tiene varios nombres. Finalmente es como un océano. ¿Qué significa esto? Esta señal va directamente al espacio, va hacia el gran sol central, hacia el centro, muy lejos, un mensaje que va y viene, es un pulsar. Imaginen que el universo es como, es como una laguna, por así decirlo, solamente la Vía Láctea, solamente en el espacio que estamos nosotros, el espacio pequeño que estamos nosotros, porque dentro de nuestra Vía Láctea, que es el espacio de la galaxia donde vivimos, hay 7 supergalaxias, y ya es tema de otro asunto más y muy interesante, que está repartido, ¿no? Son como espacios gobernados. Nosotros estamos en un pedacito, en un espacio, en un rinconcito. Y ahí vivimos y hacemos, y en ese pequeño rincón hay millones de mundos habitables, etcétera. Ese es un tema de otro asunto. Pero finalmente, el espacio es como imaginen que es una laguna. Entonces, nosotros estamos sentados en medio de esa laguna y nuestro pensamiento emite una señal, una onda constante. Y nosotros vamos a poder ver, observar cómo es que
cómo es que el agua se afecta en base a nuestro pensamiento emitiendo ondas. Y el Sol, los planetas, que son piedras, que vamos a plantear como piedras, van a percibir la onda que sale de nosotros y va a retornar con la misma frecuencia, con la misma intensidad. ¿Entienden? Obviamente, esta señal, si es una señal coherente, potente, llega con más impacto, llega con más claridad, retorna con más claridad. Pero si es una señal con caos, y ahora vamos a ver eso, si es una señal con caos, finalmente se va a terminar disipando. Es lo que termina pasando cuando intentamos atraer. Entonces decimos, nosotros atraemos con un 10% de potencia, solo un 10%. Nuestra mente consciente dice, ¿sabes qué? Quiero comprar la casa. Vamos a comprar la casa, o quiero comprar mi carro, o quiero comprar el celular, o cualquier cosa inmediata. Voy a decretar que voy a tener este dinero, voy a tener tal cosa, quiero comprarme un carro. Perfecto. Y tú te concientizas, te pones en el carro, toda la jalada. ¿Qué pasa? Bacán, está bien. Pero tu mente subconsciente está pensando, ¿de qué carro hablas? Y ni casa tenemos, no tenemos ni cochera. ¿De qué hablas? Tenemos que pagar el departamento. ¿De qué hablas? No le has pasado la pensión a tu hijo. ¿De qué hablas? Tenemos otras prioridades. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa mente subconsciente, que es el 30% de la fuerza de la mente, le gana en potencia y incluso en intención a la mente consciente. Finalmente, la mente consciente no puede superar a la mente al subconsciente. Y ni qué decir a la mente inconsciente, donde están los traumas, todos los traumas en los cuales nos dice, no, ¿sabes qué? No, tengo miedo a los carros, mi padre falleció estando en un carro. No, ¿sabes qué? Me accidenté de niño, no quiero saber nada con los carros. Pero sin embargo, te gusta quieres comprarte un carro. Pero en el fondo sientes temores, miedos, prejuicios, todo ese tipo de cosas que dices no. Entonces, tu mente consciente dice, quiero comprar el carro. Tu mente subconsciente se ríe de ti al entender que no sabes cómo lo vas a lograr. Y la mente inconsciente dice, no, olvídate, yo no quiero subir eso. ¿Entiendes? Entonces tienes todo un revoltijo en el cual todo significa caos. Uno va pensando en contra del otro. Finalmente, esa potencia o ese pensamiento dirigido a algo en específico se va disipando. Entra al éter y el éter te devuelve, siempre te va a devolver. El éter me refiero al espacio, la fuente, el gran sol central, la divinidad, como quieras llamarlo. En realidad, la señal va hacia el espacio, hacia la fuente, por así decirlo, y retorna. En realidad, llega hacia la frecuencia del cosmos, entiende la frecuencia y te hace el retorno. El mismo ejemplo que la laguna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, el deseo retorna, pero retorna básicamente lo que predomina en tu mente. ¿Y qué es lo que predomina? Puede ser que predomine caos, angustia, el hecho de querer, de desear. Cuando tú deseas algo, muchas veces deseas algo, estás de cierta forma indicando que eso es lo que te falta. Es como que si tú desearas o tú no deseas tener el siguiente brazo, los brazos. ¿Por qué? Porque siempre los has tenido. No tienes necesidad de un brazo extra porque siempre has tenido los brazos. Ya está implícito dentro de tu programación. Dices que ahí están. Y por lo tanto voy a usarlos cogiendo y haciendo las cosas. Entonces, cuando nosotros deseamos algo, implica el hecho de la carencia. No tengo eso, por lo tanto lo deseo. Y como lo intentas desear con más frecuencia, la energía, el cosmos, el éter, la fuente, entiende que tú estás no deseando, tú estás sintiendo esa carencia. Él, la energía no habla nuestro idioma como tal, lo que percibe es nuestra vibración. Y si nuestra vibración vibra en temor, en pérdida, en colapso, en carencia, en deseo de tener esto, pues siempre vas a tener el deseo de tener algo. Es como que te mando, deseas tener eso, te mando más potenciar el hecho de que puedas seguir deseándolo. Hasta que realmente creas que lo mereces o lo tienes, que es diferente pensar que ya lo tienes de por sí.
y no tienes la necesidad de desear nada, porque de por sí ya está contigo. Como el ejemplo del brazo. Tú no deseas tener el brazo, porque siempre te ha estado contigo. Siempre está, tenemos que tener en cuenta que hay la forma de pensar en cuanto a la atracción, la forma de pensar en cuanto a que nuestra mente, cómo entiende las cosas, nuestros temores ante ciertas situaciones. Saber o entender que tenemos miedo. Es un claro entendimiento acerca de nuestro interior, porque muchas veces simplemente actuamos con desgano, con desdén, con desánimo o cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno debe entenderse. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me molesta que esa persona se dirija a mí? ¿Por qué me molesta que me exijan o que me soliciten algo que no quiero dar? Ah, entonces te pones a pensar, tienes que analizar, necesitas hacerlo para empezar a curar. Necesitas entender qué es lo que te molesta, por qué te molestas, entenderte. Al entenderte, empiezas a llegar a este punto de la mente inconsciente. Ah, no, siento que me molesto porque me dicen tal cosa, porque me exigen. Entonces, ¿por qué me molesto porque me exigen? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién me molesta? ¿Por qué me molesta? En su momento, quién me afectó de esa forma? Y empiezas a desglosar un poco tu historia, tu pasado, y empiezas de alguna forma, empezar a intentar sanar. Ahora vamos a mencionar un poco eso. Entonces, ese es el motivo por qué nuestro pensamiento entra en caos, entra en un conflicto constante en cuanto a nosotros mismos de cómo ver las cosas, cómo desarrollar, cómo entender la solución de esas cosas. Finalmente, empezamos a entender que tenemos que sanar. Para que nuestra mente sea más potente en nuestro deseo, tenemos que sanar nuestra mente en sí. Tenemos que sanar la mente consciente, la subconsciente y la inconsciente. Para que de esa forma entendemos que no lograremos del todo hacer una limpieza al 100%, porque nos implica mucho tiempo. Esto es un trabajo que nos va a tomar años, es verdad, y eso es así. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer un trabajo personal de diferentes tipos para ver, de poder sacar cada uno de ellos y limpiarte. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, el tema de la mente acá, la mente inconsciente con todo su serie de traumas, entendemos que tenemos que empezar a limpiarlo, ya sea con qué, con meditación, que es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque la meditación te conecta con nuestros recuerdos, con nuestra mente. Al momento de empezar a conectar con nosotros mismos, empezamos a sanar. ¿A sanar? ¿En qué sentido? Porque nuestra mente empieza a tener calma. Al momento de empezar a tener calma, vamos a empezar a reflexionar. Al momento de sanar, empezamos a hacer un trabajo de introspección. Y este trabajo de introspección requiere tiempo, requiere paciencia, requiere comprensión, requiere técnica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer trabajos de meditación, podemos hacer trabajos de hipnosis, hipnosis transdimensionales, podemos hacer respiraciones holotrópicas o de utilizar diferentes métodos ¿para qué? Para llegar a ese punto de recuerdo y empezar a hacer la siguiente técnica. La forma de llegar al recuerdo, en lo personal recomiendo que sea en base a una meditación o en base a una hipnosis. Uno de dos. Entonces, cuando empezamos a entrar a estos planos, empezamos a hacer una terapia que se llama entender, comprender e integrar, cosa que ya antes lo he hablado. Entendemos qué es lo que pasó en cierto recuerdo. Volvemos a un momento en el cual hablamos de un recuerdo, de un episodio duro, de algo que nos pasó, que definitivamente nos marcó. Empezamos a recordar ese momento. Entendemos, una vez ya que el recuerdo se estableció en nuestra mente, tenemos que detallarlo al máximo. Entendemos qué fue lo que pasó en ese momento. Ah, ya mi papá estuvo acá, mi mamá estuvo acá, tal cosa pasó, lo que fuera. Entiendes el escenario completo. Entender. Luego pasa a comprender. Comprender, te ubicas en la ubicación o en los pies de cada uno, te metes en los zapatos de cada uno, en el de tu papá, tu mamá, el tuyo mismo, y analizas qué es lo que sintieron, cómo se sintieron, qué pasó. Entras dentro de ellos para poder analizarlos, para poder sentir lo que sintieron, es parte de una terapia.
Y de esa forma, comprender qué fue lo que lo motivó a que ese evento sucediera como sucedió. A comprender por qué tu mamá se portó así. A comprenderte a ti mismo, siendo un niño, adolescente o lo que fuera. Una vez que entiendes el escenario, una vez que comprendes a cada persona, puedes pasar al proceso de integrar. ¿Y integrar qué significa? Integrar significa que entiendes toda la situación. Entiendes lo que pasó aquí, acá y allá. Y al momento de comprender toda la situación, finalmente lo integras, lo liberas y lo dejas ir, lo que llamamos el perdón. Entonces, al momento de entender, comprender e integrar, empieza a sanar una parte de tu historia. Y al momento de sanar una parte de tu historia, vas a ver que ciertos traumas, conductas, situaciones que tenemos día a día, se van desligando, se van soltando, se van liberando. Cambias tu actitud, cambias tu forma, dejas de hacer esto, dejas de hacer lo otro. De cierta forma hay ciertos cambios, los vas a notar. Y en la mente, lo mismo pasa con el tema de la mente subconsciente. Tenemos que tener más claramente cuáles son lo que está a nuestro alrededor. En este caso, significa básicamente el hecho mismo de poder confiar en lo que estás haciendo. El parte de la mente consciente es el que lleva el timón, es el que lleva el horizonte. La mente subconsciente, la idea es que no dejar que esa mente cambie el rumbo de nuestro pensamiento, que vaya más alineado. Al momento de empezar a sanar la mente inconsciente, va a afectar directamente a la mente subconsciente y va a potenciar al mismo tiempo la mente consciente, porque tú ya estás entendiéndote por qué pasaban tales cosas, entendiéndote cómo es que reaccionabas, por qué reaccionabas así, y empiezas a ver cambios. Y al momento de hacer cambios, tu mente consciente es más poderosa, tu mente subconsciente entiende más el juego y la mente inconsciente ya no tiene tantas trabas, de tal forma que ya no jalas una mochila tan grande, ya la mochila se hace más ligera. Entonces nuestra energía mental viaja de un momento a otro, es decir, pasa a ser una mente, como vemos en la gráfica, una mente un poco más coherente. ¿Entienden? Las señales son más coherentes, no son tan abruptas y se unifican entre sí para potenciar un solo camino. Lógicamente, esto es un ideal que todos podemos llegar, que nos va a tomar tiempo, sanación, equilibrio, armonía, meditación, requiere mucha paz interior, mucho conocimiento de uno mismo, porque mientras más te conozcas, más lejos vas a poder llegar en ese camino. Si tú no logras entender esa parte, tienes que enfocarte directamente en el hecho de poder mm, comprenderte a ti mismo, entender tu mente, cómo empiezas a no manipularla, sino a saber guiarla, porque la mente está diseñada para mantenernos con vida. Se le llama el casco periférico y básicamente lo que hace es aferra tu cuerpo a la realidad. Aquí es tu vehículo para la experiencia. Recuerden que nosotros somos espíritus, ¿ok? Que tenemos también un alma, que es una entidad aparte, un espíritu que para poder para poder hacer que el espíritu haga la experiencia de la vida, se debe enganchar a un cuerpo álmico. Y este cuerpo álmico recién puede hacer la experiencia utilizando el cuerpo físico. Por lo tanto, nuestra complejidad es bastante amplia en cuanto a la manifestación y a la atracción a nivel energético, porque venimos de ahí justamente, somos energía. Entonces, con esto acá la idea es que ciertamente empezamos a entender cómo funciona nuestra mente. Desde ahora decimos, ¿cómo cambiamos la realidad? Ya, perfecto, digo, ya. Vamos a estructurar nuestra mente. Perfecto. Pero me preguntan muchas veces, me han preguntado, ¿y cómo hacemos para cambiar las cosas? ¿Cómo logramos hacer el cambio realmente? Si bien es cierto, lógicamente hay que sanar, pero no tan simplemente basta con eso en realidad. Aquí va otro punto interesante. Vamos a hacer una pequeña práctica para que solamente tengan referencia. En esta imagen
voy a mostrarles un cubo, que va girando, ¿ok? En la pantalla lo van a poder ver. Un cubo que va girando hacia la derecha o hacia la izquierda, como ustedes lo vean. Aquí el reto está en que puedan hacer que este cubo gire al sentido contrario de donde se mueve, de forma voluntaria. Si tú lo ves hacia la derecha, ¿cómo puedo hacer? Concéntrate para verlo hacia la izquierda, para ver cómo la animación gira hacia la izquierda. Obsérvalo un momento. Les doy una pista, un secreto. Observen la forma del fondo de del cubo cuando está yendo por detrás e intenta hacer que salga hacia adelante. Otra forma también es ver la base. Observen la base del cubo y observen la parte superior del cubo. Van a ver cómo hay un cambio de rotación. Y un momento va a empezar a girar en sentido contrario. ¿Entienden? Entonces, ¿qué significa eso acá? ¿O a qué nos referimos con el ejemplo del cubo? El ejemplo del cubo nos habla de que la realidad se basa en básicamente una perspectiva. Nosotros estamos criados para poder mover nuestra mente, nuestra realidad, hacia una dirección muy concreta, siempre a la derecha, y va así girando la vida. Nosotros no entendemos, pero va girando. Es la inclinación que ha llevado. ¿Por qué? Por nuestra realidad, por el sistema sociocultural, por nuestras costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Tradiciones y tantas cosas. Entonces siempre está mirando hacia la derecha. Entonces tú tienes que ser tú de por sí, ya estás visualizando, ya estás acostumbrado, ya te han enseñado a mirar cómo el cubo gira hacia un lado. Pero el momento de empezar a buscar alternativas, empezar a cuestionarte, buscar sanar, entenderte, prosperar, ser diferente, entonces empiezas a ver diferentes opciones. La perspectiva, ver tu realidad en una perspectiva diferente. El ejemplo del cubo es muy claro. Permites ver cómo cambia la ubicación, cambia la rotación del cubo en base a tu voluntad, porque entendiste que se puede. Y hay un ejercicio más. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se percatan, en la animación del cubo, hay un momento en que el cubo empieza a moverse a los dos lados al mismo tiempo. Ya no tan simplemente a la izquierda, ya no tan simplemente a la derecha. Te van a dar cuenta que el cubo empieza a unir sus vértices, se empieza a mover al mismo tiempo en sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Eso te está empezando a dar una posibilidad de una cuarta, una forma muy sencilla, por así decirlo, de ver una posibilidad de una cuarta dimensión. Lo que llamamos también, o lo que se llama en sí, es el tercer acto. Aquí hay una muestra de lo que vendría a ser el tercer acto a nivel de una proyección mental. Nosotros, si ustedes acá ven al personaje, el personaje está sentado y está mirando una proyección. ¿Cómo vendría a ser su futuro? ¿Cómo es su futuro en realidad? ¿Se dan cuenta el color? Entonces, ahí tiene una proyección mental acerca de una realidad que él está viviendo, una realidad muy concreta. Pero esa realidad es la misma historia que el cubo. Si él girara la perspectiva hacia otra dirección, o incluso pudiera darse cuenta de que la realidad tiene múltiples variantes, múltiples versiones de esa misma realidad, como se ve aquí, en donde, si tú te das cuenta, acá tiene una opción en la cual está conversando con algún compañero, en algún otro ambiente diferente, aquí enseñando, aquí estudiando, aquí sin que él esté presente, ambientes diferentes, reuniones de trabajo, ambientes y posibilidades diversas. ¿Se dan cuenta? Proyecciones de su misma realidad que básicamente corresponden a una proyección que él está definiendo como base, él como centro, y su horizonte, en base a la percepción de su realidad, puede
direccionarlo. Si es consciente entre comillas, de que él puede cambiar la perspectiva de su realidad. Al momento de cambiar la perspectiva, puedes entender que, ¿entiendes? Tú diriges tu destino, tú diriges tu destino hacia el punto donde más te convenga, donde más tú quieres llegar. Yo quiero hacer tal cosa, quiero llegar a tal punto. ¿Entiendes? Entonces tienes más planteado y no tan simplemente el hecho de girar en base a la inercia de la realidad, sino que tú estás planteando la salida. Bajo esas circunstancias es que nosotros empezamos a entender que la realidad se mueve en base a nuestra proyección mental. Y para hacer eso, tenemos que tener más claridad y entender nuestra realidad, entender nuestra mente, cómo trabaja, cómo proyectamos. Y ahí funcionará todo lo que es la proyección, el decreto, intenciones y tantas historias que han escuchado. ¿Por qué? Porque ya habrá una mente que direccione con más potencia, que lo derive hacia el cosmos, como les mencioné, y atraiga de vuelta la energía. Entonces, es ahí lo que yo les comparto en cuanto a cómo debemos manifestar, cómo debemos empezar a sanar nosotros para empezar a atraer ciertas realidades. Porque al momento de empezar a atraer ciertas realidades, aquí hay otra historia más que corresponde a la forma de hacer las cosas. Pero si no entendemos que tenemos que sanar nuestro pasado, nuestro presente, no vamos a poder proyectar un futuro acorde a nuestros deseos, porque siempre va a estar supeditado a nuestros traumas de niñez. Muy bien, entonces espero que hayan entendido todo eso acá. De hecho, que si tienen alguna pregunta, me estarán escribiendo y ya nos vemos en la siguiente meditación. Nos vemos.